¿Dónde está mi boleto? ¿Dónde está mi boleto? Bueno, quizás tú todavía no has entendido de qué se trata, pero vamos a estudiar la palabra para que lo puedas entender mejor. Amén. Hace un tiempo atrás me contaron lo que le sucedió a un anciano y yo voy a compartirlo con todas ustedes. Resulta que este anciano iba viajando en un tren y el conductor comenzó a pedir los boletos. Con el conductor parado enfrente suyo, el anciano comenzó a buscar su boleto, pero no lo encontraba. El anciano buscó con furor dentro de sus bolsillos, examinó su billetera, pero mientras más buscaba, más se frustraba, porque el boleto no aparecía por ningún lado. Al ver la tensión y ansiedad que el anciano estaba experimentando, el conductor le dijo: «No se preocupe, caballero. Confío en que usted tiene su boleto». Y para tratar de calmarlo aún más le dijo: «Estoy seguro que una vez que llegue a su destino, usted lo encontrará y no los puede enviar por correo». A lo que el anciano contestó: «Mi querido amigo, mi problema no es dónde está mi boleto, sino a dónde voy». ¡Wow! Parece cómico, ¿verdad? Pero esta historia refleja muy bien el tema: ¿dónde está mi boleto? Y les invito a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios: «No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fue también nacido por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, que el Señor bendiga la palabra, ¿verdad?, que hemos leído. Gloria a Dios. Para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, hagamos un breve repaso de la historia. La pregunta que nos debemos hacer: ¿con qué intención o propósito escribió el apóstol Pablo esta epístola a la iglesia de Filipo? La razón por la cual el apóstol redactó esta epístola fue porque durante ese momento de la historia ellos estaban sufriendo persecución. La iglesia de Filipo de cierta manera se encontraba dividida, ya que existía discordia entre los miembros y los líderes no estaban completamente unidos. Bueno, sucede hoy en día también, ¿verdad? A veces nos encontramos en Filipos, parece todavía. Muy bien, y como si esto fuera poco, la iglesia también estaba batallando contra falsos maestros. Estos falsos maestros estaban tratando de introducir leyes y rituales propios del judaísmo como parte del plan de la salvación. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, y mientras se encontraba bajo la custodia del emperador romano, Pablo estuvo bajo la custodia romana alrededor de 2 años, antes de ser juzgado y ejecutado. ¿Por qué les he mencionado estos detalles históricos? Hay muchas personas que no le interesan la historia, pero cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, la historia es sumamente importante. ¿Por qué se dijo eso? ¿A quién se les dijo? ¿Cómo era la cultura? Necesitamos saber todas esas cosas para entender realmente el corazón de Dios. Entonces, hemos mencionado detalles históricos. ¿Por qué? Porque en ellos encontramos la perseverante actitud triunfadora que todo cristiano fiel debe y tiene que desarrollar. Vuelvo a repetir, en estos detalles históricos encontramos la perseverante actitud
triunfadora que todo cristiano fiel debe y tiene que desarrollar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no es que lo haya alcanzado ya, lo leímos, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En este versículo nosotros encontramos dos cosas extremadamente importantes. Quizás tú las has notado, y si no las has notado, bueno, lo vamos a compartir juntas. Amén. Dije que en este versículo encontramos dos cosas extremadamente importantes. Primero, aquí vemos un acto de humildad y sumisión a Dios. Notemos que está hablando de una de las personas más importantes en el cristianismo. Después de todo, Pablo es el escritor principal del Nuevo Testamento. Él escribió 13 de los 27 libros encontrados en el Nuevo Testamento. Y a pesar de que Pablo fue un gran hombre de fe y perseverancia, él reconoció que no había alcanzado la perfección de Dios. Y la verdad, yo tampoco alcancé la perfección de Dios. Y me imagino que ustedes estarán pensando lo mismo también. Y la realidad es que ninguno de nosotros alcanzaremos la perfección de Dios mientras vivamos en este mundo. Esto no quiere decir que debemos, cuidado, es una alerta, porque ahora yo me puedo justificar, es que yo no alcancé la perfección de Dios. Cuidado, esto no quiere decir que debemos o tenemos que rendirnos a la presión que vivir en este mundo produce. Vuelvo a repetir, cuidado, esto no quiere decir, el no haber alcanzado la perfección de Dios, que debemos o tenemos que rendirnos a la presión que es vivir en este mundo, sino que tenemos que resistir y nunca comprometer nuestra fe. Ahora, si tú tienes una persona al lado tuyo, ahí donde tú te encuentras, dile a la persona que tienes a tu lado, no somos perfectos. Sí, porque las personas que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, y nosotros decimos que somos cristianos evangélicos, están buscando en nosotros perfección, y perfección no la van a encontrar, porque nosotros somos solamente salvos, ¿amén? Seguimos luchando, seguimos batallando en esta vida hasta que estemos en la presencia de Dios. Todavía estamos trabajando en esta carrera cristiana, quitando aquellas asperezas y cosas que a Dios no le agradan, para que nosotros seamos más sencillos, más humildes, y que amemos a nuestro Dios y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Y es una lucha, porque hay muchas cosas que la palabra de Dios nos pide que tenemos que poner en práctica y que esta carne no quiere. No que no sea posible, sí es posible, pero la carne con el espíritu constantemente tienen una lucha viva. La carne nunca quiere obedecer. El espíritu sí quiere obedecer. Entonces ahí siempre están luchando continuamente. Segundo, dije que eran dos puntos importantes. Segundo, aquí vimos un acto de perseverancia. Fíjense bien como dijo el apóstol aquí en la segunda porción del versículo de Filipenses 3:12. Sino que prosigo a la meta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice claramente que tenemos que perseverar. O sea, perseverar, eso es hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a su presencia o que cuando venga a buscar a su iglesia. Yo no sé por cuál de las dos cosas vamos a atravesar nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que perseverar. O sea, mi salvación no quiere decir que el día que yo levanté la mano y dije acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, ya tengo la seguridad de la salvación. Tengo que perseverar. Por eso la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque quizás a la mitad del camino nos podemos volver para atrás y ya no estamos interesados en perseverar.
Pero el que persevera a pesar de las luchas, de las pruebas y de tantas cosas que surgen a nuestro alrededor, entonces ahí es cuando tenemos la seguridad de nuestra salvación. Ahora, tenemos nosotros que desarrollar una actitud triunfadora, no obstante la situación o la circunstancia. No importa por lo que nosotros estamos atravesando. Claro, todo lo que vemos a nuestro alrededor quizás sea adverso, quizás nos diga, no, no vas a salir triunfante de esto. Pero la palabra de Dios sí nos dice. Y tenemos que tener nosotros esa actitud de triunfo, porque tenemos un Dios que es milagroso, tenemos un Dios que es todopoderoso, que Él es el guerrero de guerreros, y Él dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Entonces, si lo tenemos a Él de nuestro lado, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Son situaciones difíciles que vivimos para madurarnos, para refinarnos, para seguir perseverando en la fe. Por eso tenemos situaciones difíciles, pero de cada situación difícil vamos a salir en victoria. Ahora, yo lo dije en numerosas ocasiones, a pesar de que nosotros profesemos a Cristo, a pesar de que tratamos siempre de hacer lo correcto, ninguna de nosotras somos perfectas o libres de pecado. La realidad es que perseverar en ocasiones se nos hace un poco difícil. Pero ¿por qué se nos dificulta? ¿Verdad que sí? A mí se me hace difícil perseverar en muchas ocasiones, quizás no en todas, pero en muchas ocasiones. Entonces, ahora, ¿por qué se nos dificulta? Se nos dificulta porque al igual que el anciano, ¿se acuerdan la historia que les conté al principio del tren que no encontraba el boleto? En determinadas ocasiones, a muchos de nosotros se nos pierde o temporalmente extraviamos nuestro boleto. Lo vuelvo a repetir. Se nos dificulta porque al igual que el anciano de la historia que les conté al principio, en determinadas ocasiones a muchas de nosotras se nos pierde temporalmente o extraviamos nuestro boleto. Y yo sé, tú te estás preguntando, ¿y cuál es el boleto? Bueno, yo te lo voy a contestar. El boleto de todo cristiano es la palabra de Dios. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que el boleto del cristiano es la palabra de Dios. Que debido a las circunstancias o situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, en ocasiones se nos olvida o perdemos de vista que nuestro destino final, ¿dónde está? No es aquí. ¿Dónde está nuestro destino final? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que la palabra de Dios pierda la importancia que merece en nuestras vidas y que perdamos de vista nuestro destino final? ¿Qué debemos hacer para evitar que la palabra de Dios pierda la importancia que merece en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y que perdamos de vista nuestro destino final. Tenemos que constantemente luchar en contra de todo aquello que trata de desviarnos o detenernos de la voluntad de Dios. Tenemos que luchar constantemente en contra de todo aquello que trata de desviarnos o detenernos de la voluntad de Dios. Y escuchemos el consejo del manual de instrucciones, que es la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado. Lo hemos leído varias veces. Este versículo ya nos tiene que quedar grabado, tiene que ser conocida por nosotros. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. No puedo vivir en el pasado.
y con las experiencias del pasado. Esas experiencias solamente me sirven a mí como una escuela, como un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. Pero yo no puedo estar viviendo constantemente pensando en el pasado, el daño del pasado, las bendiciones del pasado. No, porque ahora tengo un presente y la palabra de Dios me enseña a mí que tengo que extenderme hacia adelante, prosiguiendo la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. ¿Cuál es la meta? Nuestra salvación. ¿Cuál es la meta? Estar por una eternidad con Jesús, creer en sus promesas y aplicar esa promesa en mi vida. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice el versículo. Aquí vemos nuevamente la humildad y sumisión del apóstol Pablo, pero también encontramos lo que todo cristiano tiene que hacer para desarrollar una actitud triunfadora. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Quizás tú te lo estás preguntando. Bueno, déjame contestarte. El apóstol nos responde con esta pregunta claramente cuando leemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vuelvo a repetir, si tienes una persona al lado tuyo, dile, para atrás ni para coger impulso. Amén. Este es un lema muy conocido por todos nosotros. Ahora, una de las tácticas, escucha bien porque esto es importante, una de las tácticas preferidas de Satanás es acusar. Él es nuestro acusador, la Biblia lo dice. Él nos acusa de día y de noche. El diablo y su ejército de demonios no descansan en tratar de hacernos caer a nosotros los cristianos. Y con frecuencia usa nuestro pasado y quizás nuestros propios sentimientos de inferioridad para tratar de descarriarnos de los caminos del Señor. Es que viene el diablo y dice, pero ¿no te acuerdas tu pasado? Las cosas que hiciste en tu pasado. Tú harás esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, eso fue mi pasado. Pero ya tengo nueva vida en Cristo, ¿verdad? Estoy segura que después de entregarle nuestra vida a Jesucristo, todas hemos escuchado frases como, ¿te acuerdas cuándo? Sí, pero tú eras. No me vengas a decir a mí ahora que después que nosotros, etcétera, 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 etcétera. Estas son acusaciones del diablo para tratar de desviarnos de nuestro camino. Mientras más enfoquemos nuestra atención a Cristo, más difícil o imposible se le hará al enemigo descarriarnos. Porque vamos a saber cómo contestarle, vamos a saber cómo actuar. Entonces el enemigo tiene que salir huyendo. Así como contestó el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cuando el diablo le dijo, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contestó con la Escritura. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia y aprender versículos de memoria. Porque cuando llegan ataques a nuestras vidas, nosotros respondemos con la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. No podemos nosotros extraviar nuestro boleto, es decir, no podemos olvidarnos de lo de que la palabra de Dios nos advierte y nos enseña. No podemos olvidarnos de esas cosas. Al contrario, tenemos que amar la carta del amado, meditar, bienaventurado, dice la Biblia, el hombre que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y podemos decir, bienaventurada la mujer, ¿verdad? Es lo mismo, que no anduvo en consejo de malo y que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es importantísimo leer la palabra y que esa palabra esté grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero lo más importante de todo, no podemos olvidarnos cuál es nuestro destino final. Yo quiero compartir con ustedes este ejemplo para que ustedes puedan entender mejor todavía.
Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en un aserradero. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Por lo tanto, el leñador decidió practicar toda su experiencia. El primer día, al presentarse al capataz, éste le dio un hacha y le asignó una zona de trabajo. El hombre salió al bosque entusiasmado y en un solo día cortó 18 árboles. ¡Qué barbaridad! Te felicito, le dijo el capataz. Sigue así. Animado por las palabras del capataz, esa noche se fue a descansar bien temprano. Por la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. El día anterior había cortado 18. ¿Qué pasó? Triste por el poco rendimiento, pensó que tal vez debería descansar más tiempo, así que esa noche decidió acostarse con la puesta del sol. Diríamos nosotros cuando se acuestan las gallinas, ¿verdad? Al amanecer se levantó decidido a superar sus 18 árboles. Sin embargo, ese día solo cortó 10. ¡Wow! A medida que iban pasando los días, en vez de superar, digamos por la experiencia que había tenido, iba disminuyendo. Al día siguiente fueron 7, luego 5, hasta que al fin de esa primera semana de trabajo solo cortó 2. ¿Qué había pasado? Tú te estás preguntando, ¿qué había pasado con este hombre? No podía entender este hombre lo que sucedía, ya que físicamente se encontraba perfectamente. No es que se sentía mal, que tenía algún dolor o que tenía gripa. No, nada de eso. Él se sentía perfectamente como el primer día. Ahora, cansado y por respeto a quienes le habían ofrecido el trabajo, decidió presentar su renuncia. Por lo que se dirigió al capataz y le dijo: Señor, no sé qué me pasa. Sincero el hombre. Ni tampoco entiendo por qué he dejado de rendir en mi trabajo. El capataz, un hombre muy sabio, le preguntó: ¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez? ¿Afilar? Jamás lo he hecho. No tenía tiempo de afilar mi hacha. No podía perder tiempo en eso. Estaba muy ocupado cortando árboles. ¡Wow! Algo tan sencillo. Algo que tenía que tener experiencia, porque él cortaba árboles. Tenía que tener esa experiencia. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó? ¿Qué fue lo que pasó? Siguiendo los consejos del capataz, el leñador, entre árbol y árbol, empezó a tomarse su tiempo para afilar el hacha, y de esa manera pudo duplicar la tala de árboles. No hace falta que nosotros seamos leñadores para darnos cuenta de la buena enseñanza que nos deja esta historia. A nosotras nos ocurre lo mismo. Estamos tan ocupadas corriendo de un lado para el otro que no tenemos tiempo para las cosas verdaderamente importantes de la vida. El afán de este siglo, dice la Biblia. Y lo peor es que si nos preguntan a dónde vamos, no sabríamos qué responder, aunque de todas formas seguiríamos estando apurados. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos conseguir con lo que estamos haciendo? Estamos siempre apurados, ni sabemos a dónde queremos llegar. Lo que sí sabemos es que estamos afanados, que queremos trabajar, que queremos hacer muchas cosas, pero ¿dónde vamos a llegar? Llegamos al fin del día muy cansadas, y si hiciéramos un balance de nuestras actividades, nos daríamos cuenta de que apenas hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Si no somos mujeres organizadas, menos vamos a llegar a hacer las cosas. Si trabajamos afuera, tenemos familia, tenemos ministerio en la iglesia y no somos organizadas, no vamos a llegar a cumplir ninguna de estas funciones y nos vamos a frustrar. Tenemos que ser personas organizadas.
¿Por qué? Mira, vivir por impulso, sin parar, sin pensar, sin programar, nuestra mente se bloquea y comenzamos a padecer estrés. Eso es lo que sucede. Si no somos organizadas, si nosotras como mujeres no hacemos una lista para las compras de lo que vamos a hacer de comida durante todos los días, ya tenemos que programar desde el domingo que vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y yo tengo que tener todos los ingredientes para esas comidas que voy a preparar. Porque si por cada comida o cada día tengo que ir al supermercado a buscar, es una pérdida de tiempo. Porque hay otras cosas más que tengo que hacer. Pero si yo soy organizada y entonces digo, bueno, voy a hacer esta comida, necesito estos ingredientes. Voy a hacer esta otra comida y me organizo toda la semana. Me organizo cuando voy a lavar la ropa, me organizo cuando voy a regar las plantas, me organizo cuando tengo que estudiar para hacer de beneficio al ministerio que yo estoy desarrollando en la iglesia, el privilegio. Y también tengo que poner en orden mi trabajo. Claro que las personas de la casa, por supuesto, necesitan colaborar también, pero yo estoy hablando de nosotras. ¿Cómo voy a hacer yo para quitarme el estrés? ¿Tengo que darle tareas a mis hijos para que hagan en la casa? ¿Tengo que pedirle a mi esposo que por favor me ayude en ciertas áreas para no verme yo estresada? Tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Si no somos nosotras organizadas, vivimos por impulsos, sin parar, corriendo de acá para allá, y muchas veces ni sabemos a dónde nos dirigimos, solamente sabemos que tenemos que correr. No pensamos, no programamos, y entonces ¿qué pasa? Nuestra mente se bloquea y comenzamos a padecer estrés. No solamente estrés, fatiga crónica, enfermedades de todo tipo, pero seguimos adelante, sin pensar que quizás deberíamos hacer un alto en el camino para reconsiderar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Tiene que tener un sentido las cosas que estamos haciendo. No podemos ir por la vida mirando la luna y a ver si ni siquiera mirar dónde estamos caminando, que si hay un pozo y nos caemos. No, no podemos ir así por la vida. Al contrario, tenemos que considerar por qué hacemos lo que estamos haciendo. Cuando reconozcamos que no podemos más, pensemos en parar unos minutos y pedirle a Dios que nos ayude a programar nuestra agenda diaria. Miren, una de las cosas que yo aprendí, a la mañana al despertarme, lo primero que le digo, Señor, gracias por este día, pero yo te encomiendo este día para que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones sabias en el transcurso de este día. Y yo he experimentado que con entregarle el día al Señor, el día me rinde mucho más y a veces he logrado hacer cosas que yo ni siquiera las tenía planeadas, que salieron y que también las pude hacer. Y no dejé para mañana lo que podía hacer hoy. Porque si dejamos para mañana, mañana se va a aumentar el trabajo y van a llegar otros problemas en el día de mañana. Y entonces ya son 2 cosas para solucionar. Y al fin de semana van a ser 7, aparte de las cosas que tenemos que hacer. Entonces ahí ya nos vemos nosotros estresadas. Entonces, si nosotros hacemos una agenda, digamos, diaria, pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa agenda diaria, podemos nosotros hacer mucho más de lo que hacemos con mayores y mejores resultados. Estamos tan preocupadas por llegar pronto a nuestro destino que nos olvidamos dónde pusimos nosotros el boleto y nos olvidamos de mirar y disfrutar el paisaje. Hacemos las cosas atropelladamente durante el día, hay cosas que ni nos acordamos, hay cosas que ni sabemos dónde las pusimos, porque no hemos sido realmente organizadas. Entonces, ¿cuál es nuestro destino final? El punto final para nosotros es llegar al paraíso. Esa es la esperanza que yo tengo y yo sé que esa es la esperanza que tú tienes también. Pero mientras nosotros estemos aquí, en esta tierra, nuestra meta es perseverar en siempre agradar a Dios.
Siempre agradar a Dios. Ahora, ¿cómo agrado yo a Dios? Yo agrado a Dios leyendo su palabra. Conozco su corazón, sé lo que Él me pide, lo que tengo que poner en práctica, y esa es la manera que yo le agrado a Dios y que Dios me habla a mí. Ahora, ¿cómo yo le hablo a Dios? A través de la oración. Yo me comunico con el Padre a través de la oración y Dios me responde a través de su palabra. Y es una combinación perfecta, perfecta. Él nos enseña a ser organizados, a ser disciplinados. Él nos dice lo que nos bendice y Él nos dice cuáles son las consecuencias de aquellas cosas que muchas veces nosotros tomamos decisiones necias. A veces estamos corriendo en la vida sin saber a dónde vamos ni para qué lo estamos haciendo. Necesitamos concentrarnos y pedir al Señor que nos ayude a nosotros. A ver, ¿qué es lo que dónde nos estamos enfocando? ¿Qué es lo que estoy haciendo, si está correcto, para enfocarme a eso que yo estoy buscando? Y organizarme para no sufrir el estrés. Entonces así no vamos a perder nuestro boleto. Al contrario, vamos a tener nuestro boleto y tenemos la seguridad de saber a dónde nos dirigimos. ¿Dónde nosotros nos dirigimos? Yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte perdón si realmente hemos estado tan afanadas, Señor, alcanzando o queriendo lograr ciertas cosas que no hemos tenido tiempo ni siquiera para comunicarnos contigo a través de la oración, y mucho menos, Señor, en leer tu palabra. Perdónanos. Por eso muchas veces estamos estresadas, no sabemos dónde vamos, qué estamos haciendo, a dónde nos dirigimos. Sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna, pero estamos en esta vida tan afanadas que no estamos disfrutando realmente el caminar contigo, Señor. Por eso queremos pedirte perdón, que nos ayudes para seguir adelante, Señor, con una nueva agenda, una nueva meta, Señor. El poder sentarme, conversar contigo y decir, Señor, ¿cuáles son las prioridades? Ayúdame a ver cuáles son las prioridades que tengo que poner en orden. Para poder empezar con las prioridades primero. Y de esa manera, Señor, tú me vas a facilitar que el día, Señor, me rinda para que yo pueda hacer aún más cosas de las que yo tenía pensado hacer, con tu ayuda, por haber tomado decisiones sabias, por haberlo consultado contigo, Señor, porque tú me has dado la respuesta. Y, Señor, al mismo tiempo de gozarme de tener comunión contigo y caminar contigo, Señor, en esta carrera cristiana, hasta que tú vengas a buscarnos. Padre, bendice a mis hermanas. Te ruego que tú, Señor, contestes cada petición de su corazón. Ellas tienen peticiones delante de tu presencia, Señor, algunas quizás por meses, otras por años, otras por días, Señor. Oraciones que están esperando que sean contestadas por el trono de la gracia. Y dales la paciencia para esperar, porque tu respuesta llega en el momento justo y a la manera que tú respondes también es de la manera justa. Entonces ayúdanos, Señor, a mis hermanas y a mí también, a aceptar las cosas que no podemos cambiar, Señor. Pero ayúdanos a ver las cosas con ojos espirituales, Padre. Lo pedimos en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y yo bendigo a cada una de tus hijas en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y las guerreras decimos amén, amén y amén.